Bien, cuando hemos hablado acerca del conocimiento, decimos todo conocimiento es importante, solo que tiene diferentes elementos el conocimiento cotidiano del conocimiento científico. El conocimiento científico utiliza un método, se planifica, se comprueba a través de la práctica, mientras que el conocimiento cotidiano es espontáneo, no tiene una planificación previa. El lenguaje que utiliza puede ser a veces un poco ambiguo, decíamos. Todos los conocimientos forman parte de la cultura espiritual del hombre. Recordemos que cuando hablábamos de cultura espiritual decíamos ideas, pensamientos, ciencias, ideologías. Todos nuestros conocimientos forman parte de la cultura espiritual. Pero cuando nosotros hablamos de la ciencia, decimos que la ciencia representa la forma superior del conocimiento humano. Si ustedes visualizan, por ejemplo, una definición de qué es una universidad, van a encontrar ustedes que dice que la universidad es un centro, es una casa de estudios superiores. Quiere decir entonces que los conocimientos que formamos y que recibimos en la universidad son de carácter científico. Estos conocimientos se caracterizan porque están en constante desarrollo. La ciencia es abierta, la ciencia es flexible. ¿Qué quiere decir con eso? Que no existe una verdad total de las cosas. Todo puede cambiar, las verdades son relativas, y específicamente cuando se habla acerca del tema de la ciencia. Por ejemplo, Demócrito formuló la teoría del átomo, y en esta teoría se describía que el átomo era la partícula más pequeña que existía en el mundo. Sin embargo, a partir de los años 50 del siglo pasado, se demuestra que no es así, que el átomo puede dividirse, que el átomo tiene elementos positivos y negativos. Entonces, por lo tanto, el átomo no es la partícula más pequeña. Todo cambia. Cuando habla de que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos, en un sistema, todos sus elementos están vinculados. Por ejemplo, ustedes en técnicas de investigación están llevando a la práctica el desarrollo del método científico a través de lo que es el desarrollo de un plan de investigación, a través de llevarlo a la práctica. Ustedes delimitaron un tema porque a veces cuando planteamos un problema decimos, bueno, la economía en Guatemala o la educación en Guatemala o la falta de oportunidades, la pobreza extrema, pero son temas muy amplios y tenemos que delimitarlo. Entonces ustedes delimitan a una zona, a una área en especial, establecen un espacio geográfico, así como también un espacio temporal para hacer su investigación y comienzan la formulación del objetivo, del problema. También establecen una hipótesis donde existe una causa, un efecto que ustedes conocen como variable dependiente y variable independiente. Luego ya ustedes establecen un marco teórico, también establecen la parte de las técnicas de investigación donde ustedes definen qué técnicas van a emplear. Por ejemplo, si van a dirigirse a un público meta, que son unas 30, 40 personas, pues lo que van a utilizar es un cuestionario. Si, por ejemplo, se van a dirigir a líderes comunitarios y solo son 2 o 3, pues puede ser una entrevista dirigida donde ustedes pueden utilizar preguntas de carácter abierto para conocer la opinión de estas personas y luego plasmarla. También, por ejemplo, si van a utilizar técnicas como la observación, la visita de campo para conocer la situación del lugar. Y ya luego viene la fase de tabular toda esa información, analizarla y presentar sus resultados a través de un informe. Todo es un sistema que está conectado. Si mi problema que estoy determinando es sobre, por ejemplo, las condiciones de pobreza de un barrio o de una comunidad, pues también la hipótesis va a formularse sobre ese problema. Pero no puede ser posible que mi problema sea de transporte y mi hipótesis sea de educación. Entonces, todos los elementos dentro de la ciencia
se conectan entre sí. Sobre todo para la ciencia, el tema de describir las cosas no sirve. Para la ciencia las cosas tienen que explicarse y tienen que demostrarse. Y lo hace a través de la práctica. Es por eso que ustedes hacen una investigación de campo para poder demostrar si su hipótesis se cumple o no se cumple. Y las herramientas que ustedes utilicen tienen que partir de esa hipótesis que ustedes quieren demostrar. Por ejemplo, si a mí no me sirve preguntar sobre la edad ni sobre el género de las personas, si eso no es un hecho trascendental para mi hipótesis, lo puedo dejar de hacer, aunque la mayoría lo hacemos como datos generales. Entonces, cuando ustedes operatizan su hipótesis y hacen su matriz de investigación, ustedes van formulando cuáles son las causas, los efectos, van formulando la variable dependiente y dependiente, y con base a ello van estableciendo cuáles son los elementos que van a utilizar para esa investigación. Todo conectado, pero sobre todo, todo tiene que demostrarse a través de la práctica. Si ustedes logran demostrar su hipótesis, ustedes van a tener una teoría científica. Pero si su hipótesis no se logra demostrar, únicamente lo que van a tener es un conocimiento teórico. Pasaron por un proceso, pero no lograron demostrarlo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca del conocimiento científico y nos cuestionamos por qué el hombre crea la ciencia, ¿para qué le sirve la ciencia al hombre? Y especialmente decimos, a través de la ciencia, el hombre ha logrado satisfacer sus necesidades. El hombre busca constantemente cómo obtener los satisfactores para sus necesidades, especialmente las necesidades que están en nuestro seno de la sociedad. Por eso es que la esfera de aplicación del conocimiento científico es la sociedad. De las preguntas de cajón, de las que nunca faltan. ¿Y cuándo es que los conocimientos alcanzaron carácter científico? Pues la ciencia surge en el modo de producción esclavista, derivado que hay una división social de clases, una clase que se encarga del trabajo físico y una clase que se encarga del trabajo intelectual. Entonces, por lo tanto, surgen los grandes pensadores, surgen los grandes filósofos, porque hay una división del trabajo. Ahora bien, cuando nos hablan acerca de esa esencia social de la ciencia, o nos hablan de cuál es la finalidad de la ciencia lo que busca es facilitarnos el trabajo, facilitarnos la vida. Por ejemplo, en este momento, si yo les pregunto por un concepto, en lugar de que ustedes digan, mire, voy a ir a la biblioteca y regreso y lo hacemos mañana, ustedes pueden hacerlo a través de sus navegadores de búsqueda, buscar el significado de la palabra. Si, por ejemplo, queremos comunicarnos con una persona al otro lado del mundo y queremos ver cómo está, no solo saludarlo, pues ustedes hacen una videollamada. Vemos cómo el hecho de reunirnos en diferentes puntos, cada quien en su casa, cada quien en determinado lugar, es producto de esta finalidad social de la ciencia, el que nuestro trabajo y nuestra vida sea cada vez más fácil. Ustedes están muy jovencitos, puede ser que nunca lo hicieron, el hecho de escribir a máquina. Tampoco no conocieron los correctores. Por ejemplo, recuerdo que generalmente en la academia, pues uno aprendía en esas máquinas de escribir que uno no sabía si le iban a doler los dedos de lo oxidada que estaban o si porque estaban muy separadas las teclas, pero pasaba, así fue como aprendimos a mecanografiar. Y recuerdo que cuando a uno le corregían una parte del texto que uno typeaba, uno lo que contaba eran las palabras, a manera de que no fueran a pasarse del párrafo, porque si no implicaba una página más e implicaba typear todo el trabajo de nuevo.
no existían los procesadores de palabra. O sí existían, pero tal vez todavía no los conocíamos nosotros. Luego ya, pues, el utilizar dispositivos para trabajar, los procesadores de palabra, las hojas electrónicas, pero nuestros archivos eran guardados en discos magnéticos de 3.5, de 5 1/4. No sé si alguno de ustedes los escuchó, se los presentaron, los conocieron, o por lo menos en la historia de la computadora, nada. Y luego recuerdo las primeras memorias USB, que eran de 54, pero no 54 megas, sino que 54 KB para poder guardar información. Incluso eran colecciones de discos para poder guardar un programa, para poder guardar información. El hecho de poder hacer las copias de seguridad. Vemos cómo ustedes ahora, con el simple hecho de cargar información en la nube, cuántos de nosotros, por ejemplo, se nos olvidan las cosas, pero si están en la nube, en cualquier parte donde estemos, las podemos descargar. Incluso el hecho de mandarnos ya los documentos a nuestro correo, y entonces ustedes pueden disponer de ellos en cualquier parte. Vemos cómo todo eso es parte de lo que la tecnología ha hecho, facilitar nuestra vida. Vemos las operaciones, por ejemplo, las operaciones con láser, que las personas en 3, 4 días pues ya están recuperados y pueden regresar a su trabajo, que son menos invasivas que las operaciones tradicionales, porque por ejemplo el hecho de una operación de apéndice, el que nos cortaran, incluso si había hemorragia interna, que comenzaran a revisar órgano por órgano y a ver qué era lo que estaba pasando, y ya luego pues si era apéndice o en caso terrible, que sea una peritonitis, ¿verdad? Pero ahora con una operación láser en unos cuantos minutos, a usted lo operan y ya pues a las pocas horas usted ya puede estar, incluso hay personas que se operan en la mañana y en la tarde ya están de regreso en su casita, y a los 3 días pues ya están en todas sus actividades normales. Vemos las operaciones de cataratas, que ahora es prácticamente una operación del mismo día, donde las personas a los 3 días ya están prácticamente bien. Entonces, todo esto ha sido con la finalidad de facilitarnos. Si lo vemos en el terreno de nuestra comida, hay personas que les fascina cocinar y el cocinar es un arte, pero hay otros que el cocinar es porque la necesidad obliga. Entonces, vemos cómo hay mucha comida ya prefabricada que solo es de meterla en el horno o calentarla, y pues si le quiere poner su toque, pues prepare la salsa o le pone más sal y ya dice usted que ya le quedó salada la comida, pero es parte de un proceso, o sea, donde todo es más fácil. Y también lo que se busca con la ciencia es elevar el nivel de las fuerzas productivas. Recordemos que cuando hablamos de fuerzas productivas, hablamos de los medios de producción y hablamos también del hombre, porque el hombre es ese sujeto de la fuerza productiva. El hombre es el quien con su fuerza de trabajo transforma la realidad. El hecho de contar con mayor tecnología en los procesos implica también que las personas nos preparemos más. Por ejemplo, vemos como ahora la fabricación de carros se hace a través de robots, y pues entonces el que maneja el robot es un ingeniero, es alguien que tiene un conocimiento técnico sobre esta área para poderlo ejecutar. Entonces exige mayor preparación. Eh, Hay un compañero de ustedes que a la primera hora hizo una observación muy importante, y él decía, cuando se logra tecnificar los procesos, cuando se logra reducir el tiempo de trabajo, pues habría mayor tiempo de ocio, por decirlo así, en las personas, que podríamos aprovecharlo para una mejor calidad de vida, prepararnos, estudiar, compartir con la familia. De hecho, bajo la tendencia asiática, se habla de la planificación en la vida para el éxito. Y entonces ellos hablan de que tiene que haber un tiempo para la espiritualidad. Y cuando habla de la espiritualidad no es el hecho de que se voy a pasar 5 o 6 horas en la iglesia, sino que el espíritu soy yo. Entonces, por lo tanto, ¿qué tanto tiempo me dedico para mí? Media hora, 20 minutos, lo que usted necesite. Pero usted también necesita un espacio en esa planificación de la vida. Su familia. ¿Cuánto nos quejamos que los problemas que tenemos en nuestras casas es por la falta de comunicación? Porque prácticamente somos extraños. Nos vamos desde tempranito de nuestra casa, regresamos en la noche, ya todo el mundo cansado, ya todo el mundo no quiere saber de nadie, y entonces no platicamos. Entonces, si hay más tiempo
de ocio, si hay más tiempo libre, por decirle así, en las personas, también pueden tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, vemos que eso pues es una fantasía, porque la mayoría de empresarios, los dueños de producción, más en un sistema de producción capitalista, donde se busca la máxima ganancia, se sustenta en la explotación de las personas para conseguir el excedente. Si se consiguen más máquinas y se produce más, pues quieren que también el operario esté más horas ahí. Entonces, este tipo de situaciones, a veces hay un choque. Incluso cuando se dice que la ciencia es un arma de doble filo, más que la ciencia somos nosotros que le damos un uso a la ciencia, porque así como la podemos utilizar para salvar vidas, también podemos utilizarla para destruir. Vean, por ejemplo, en el caso de las guerras, da pena ver cuántas armas, cuánta inteligencia, cuánto esfuerzo dedicado para construir armas que son capaces de acabar con todos los seres vivos. Duele, pero es parte de lo que estamos viviendo, es parte de nuestra realidad. Por ejemplo, el máximo consumidor de los productos, de los bienes que la ciencia desarrolla, es la producción, y es porque a través de lo que es el capitalismo se busca cada vez explotar más a las personas, generar más ganancias, reducir los costos, incrementar los beneficios para la empresa, y en toda esa búsqueda van pidiendo y van exigiendo cada vez más tecnología. Por ejemplo, vean ustedes, la banca virtual. Me facilita la vida, sí, yo ya no tengo que ir a hacer una cola. Yo desde mi banca virtual puedo hacer pagos, puedo hacer transferencias, puedo, ya sea al banco o a otros bancos, puedo hacer transferencias, puedo hacer una serie de operaciones, y salvo que de verdad hay operaciones que solo en el banco las atienden, uno va. De lo contrario, lo demás se puede trabajar en línea. Pero cuando usted va a un banco y dice, ay, es que cómo cuesta que atiendan, y usted se da cuenta que solo hay 2 pagadores receptores y hay 3 cajas vacías. Cuando le va bien, a veces solo hay un pagador receptor. Y a veces ese que está ahí también es el que está atendiendo al autobanco. Y entonces, y uno se desespera, pero es parte de ello. O sea, ahora con la banca virtual usted resuelve muchas cosas, pero también hay muchos despidos. Y ve, por ejemplo, en los centros comerciales, usted llega con su vehículo, usted valida su ticket, usted sale, ya no mira al policía que le daba el tiquecito con el número de placa, ni que tampoco veía si usted había pagado o no había pagado. O sea, eso ya no existe. Pero también implica que en lugar de tener 8 personas, o si habían 16 salidas, tener 16 personas, pues ya solo tengo 1, 2 máximo. Y a veces cuando incluso las tarjetas de las máquinas de parqueo tienen algún tipo de problema, usted dice, pero es que ¿cómo cuesta que llegue? Sí, porque ahora ya no hay 16 personas, solo hay 1 o 2 al máximo para atender ese tipo de situaciones. Entonces vemos cómo se va dando la sustitución de las máquinas para el hombre, pero es algo que nosotros mismos hemos desarrollado. Ahora bien, también lo que busca la ciencia es que nosotros podamos dominar la naturaleza. Cuando hablamos del tema dominar la naturaleza, es conocer la naturaleza, explicarla cómo funciona y utilizarla para satisfacer nuestras necesidades. Pero no se nos debe de olvidar que somos parte de esa naturaleza, y que si la destruimos, destruimos nuestro hábitat, y entonces, ¿dónde vamos a vivir? ¿Quién nos va a brindar los satisfactores para nuestras necesidades? Entonces, es importante reconocer que la naturaleza formamos parte de ella, y que ella nos brinda los satisfactores para nuestras necesidades sociales, y por lo tanto es necesaria crear una conciencia de cuidarla, de protegerla, de usarla, pero usarla con respeto. Hay un documental que se llama Home. Este es muy extenso, dura alrededor de 1 hora con 30 y algo de minutos, pero logré conseguir un resumen de la misma, donde pues en algunas cifras y en algunos datos nos muestra lo que está pasando con nuestro mundo, con nuestro planeta, y la necesidad de cuidarlo. Voy a dejar de compartir
diapositiva, vamos a ver el video, luego opinamos y si hay alguna duda, pues con toda confianza ustedes me pueden interrumpir. ¿Hasta acá alguna duda en especial? ¿Algún comentario? Ahora lo dejó muy callados el examen por lo visto. O todavía, porque es lunes, no hemos arrancado. No, Lica, todo está claro. Todo está claro. Bueno, me agrada mucho. Bien, entonces vamos a ver este video, como les digo. Nos muestra sobre el desequilibrio ecológico. Pero recordemos que el hombre, lamentablemente, es catalogado como el peor depredador. Nosotros a través de la actividad productiva hemos construido casas, hemos construido tecnología, pero a la par de construir, también hemos deteriorado nuestro medio ambiente y la factura que nos toque que pagar es cara, muy alta. Por ejemplo, la vida con la ciencia es más fácil. Ven cómo las personas ahora utilizamos pañales desechables tanto para niños como para adultos, dependiendo qué enfermedad atraviesen. Ya no hay que lavarlos porque, ay, decía uno, ¿verdad? Los olores o a veces, pues como que la consistencia de las cosas, nuestro estómago no lo toleraba. Pero, por ejemplo, ese pañal desechable se tarda 500 años en desintegrarse. Es decir, que ese primer pañal desechable que fue inventado por el hombre todavía anda por ahí rodando y no se ha desintegrado aún, todavía le falta mucho. Entonces, vemos cómo la gente se facilita la vida utilizando platos desechables, pero ¿qué tan desechables son? Porque, pues, es verdad, solo los utilizamos una vez, pero el daño que causamos a nuestro medio ambiente más cuando no existe una conciencia social, ¿verdad? Veamos el videíto y luego comentamos. Desde 1950, el volumen de pesca ha pasado de 18 a 100 millones de toneladas por año, o sea, 5 veces más. Miles de barcos fábrica vacían los océanos. 3/4 partes de las zonas de pesca están agotadas, en declive o al borde de estarlo. Casi todos los peces de gran tamaño han desaparecido porque no han tenido tiempo para reproducirse. Estamos rompiendo el ciclo de una vida que nos había ofrecido. En Dakar, la pesca tradicional se ha beneficiado de la abundancia, pero hoy día los peces escasean. El pescado es el alimento de base de 1 de cada 5 hombres en este planeta. Los recursos son escasos, lo hemos olvidado. 500 millones de hombres viven en las regiones desérticas del mundo. Son muchos más que toda la población de Europa reunida. Ellos conocen el valor del agua. También saben utilizarla economizándola. Aquí, ellos dependen de pozos alimentados por agua fósil, un agua que se acumuló en el suelo cuando la lluvia aún caía en estos desiertos. Esta agua tiene 25.000 años. En los desiertos, esta agua fósil también ha permitido extender los cultivos para alimentar mejor a las poblaciones. La forma redondeada de estos cultivos ha sido dibujada por los regueros que los irrigan. Pero el precio que hay que pagar es alto. Esta agua fósil no se renueva, o muy poco.
En Arabia Saudí, el sueño de una agricultura industrial en el desierto se está esfumando. Estos puntos claros que parecen puestos sobre un pergamino son huellas de parcelas abandonadas. Los regueros siguen ahí, la energía para bombear también, pero el agua fósil se agota. Israel ha convertido un desierto en un país agrícola. Aunque estas extensiones de viveros ahora se irrigan gota a gota, las necesidades de agua aumentan cada vez más con las exportaciones. El río Jordán ya no es más que un hilo de agua. Su agua se ha ido en parte en las barquetas de verduras o frutas hacia los supermercados del mundo. La suerte del Jordán no es un caso único. En el planeta, 1 de cada 10 grandes ríos ya no alcanza a llegar al mar durante varios meses al año. Sin el agua del Jordán, el nivel del Mar Muerto baja más de 1 metro por año. India podría ser el país más afectado por la escasez del agua en este siglo. La irrigación masiva ha permitido alimentar a la población creciente y en 50 años, 21 millones de pozos han sido excavados en su territorio. Pero en muchas regiones del país cada vez hay que excavar más hondo para extraer el agua. En el oeste de India, 1/3 de los pozos han sido abandonados. Las capas de agua subterráneas se están secando. Estos depósitos inmensos recogerán el agua del monzón para reponer el agua de las capas. Durante la estación seca, las mujeres de los pueblos los excavan a mano. A miles de kilómetros se consumen entre 800 y 1000 litros de agua por día y por persona. Las Vegas fue creada en pleno desierto. Esta ciudad tiene millones de habitantes y miles de personas se unen a ellos cada mes. Los habitantes de Las Vegas figuran entre los mayores consumidores de agua del mundo. Palm Springs es otra ciudad del desierto, con su vegetación de país húmedo y sus impecables terrenos de golf. ¿Cuánto tiempo más puede prosperar este espejismo? La tierra ya no puede seguir este ritmo desenfrenado. El Colorado alimenta estas ciudades y es uno de los ríos que ya no alcanza a llegar al mar. El nivel de los lagos de reserva acondicionados en su curso se está desplomando. La escasez de agua podría afectar a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo antes del 2025. Estos humedales son esenciales para la vida en la Tierra.
cubren el 6% del planeta. Los pantanos son esponjas que regulan el flujo de las aguas. Lo absorben en la estación húmeda y lo restituyen en la estación seca. Las aguas descienden de las cimas de las montañas, arrastran a su paso semillas de las regiones que atraviesan. De esta unión nace un paisaje único en el cual la diversidad de especies solo tiene como igual su riqueza. Debajo de sus aguas mansas se esconde una auténtica fábrica en la cual esta riqueza y esta diversidad, que están ligadas íntimamente, se toman su tiempo para filtrar el agua y digerir todo tipo de polución. Los pantanos son medios indispensables para regenerar y purificar el agua. En nuestra carrera por conquistar tierras, los hemos acaparado para hacer pacer a nuestro ganado, para nuestros cultivos y para construir nuestras casas. En el siglo pasado, nosotros desecamos la mitad de los pantanos del mundo. No conocíamos ni su riqueza ni su papel. Todo está vivo, todo está vinculado. El agua, el aire, el suelo, los árboles. Toda la magia del mundo se realiza ante nuestros ojos. Los árboles respiran y devuelven el agua del suelo a la atmósfera en forma de brumas ligeras. Constituyen un manto que amortigua la violencia de las lluvias y protegen los suelos de la erosión. Las selvas almacenan el carbono. Contienen más carbono que toda la atmósfera de la Tierra. Son una de las piedras angulares del equilibrio climático del cual dependemos todos. Sus árboles albergan 3/4 partes de la biodiversidad, es decir, de todo lo que vive en la Tierra. Estas selvas proporcionan los remedios que nos curan. Nuestros cuerpos pueden reconocer las sustancias que secretan estas plantas. Nuestras células hablan el mismo lenguaje. Somos de la misma familia. Pero en apenas 40 años, la selva amazónica, la más grande del planeta, ha perdido 1/5 parte de su superficie. La selva es reemplazada por ganadería y cultivos de soja. El 95% de esta soja sirve para alimentar el ganado y las aves de Europa y de Asia. Así se transforma una selva en carne. Borneo, la cuarta de las islas más grandes del mundo, estuvo cubierta por un vasto bosque primario hasta hace apenas unos 20 años. Al ritmo actual de la deforestación, este bosque podría desaparecer completamente antes de 10 años. Lo orgánico es el vínculo entre el agua, el aire, la tierra y el sol. En Borneo, este vínculo se está rompiendo en lo que fue una de las más grandes reservas de biodiversidad de la Tierra. A causa de este desastre, Borneo se dedicó a la producción de aceite de palma, el aceite más consumido en el mundo.
Una gran parte del aceite de palma suple nuestra demanda creciente de productos alimenticios, pero también de productos cosméticos, de detergentes y cada vez más de agrocombustibles. La diversidad del bosque fue reemplazada por una sola especie, la palma de aceite. Para la población local es una fuente de empleo, es industria agrícola. Otro ejemplo de deforestación masiva, el eucalipto. Con el eucalipto se fabrica pasta de papel. Las plantaciones se extienden a medida que el consumo del papel aumenta. Se ha multiplicado por 5 en 50 años. Al pie de estos eucaliptos nada crece, porque sus hojas forman una capa tóxica para la mayor parte de los otros vegetales. Los eucaliptos crecen rápido, pero agotan los recursos de agua. Soja, aceite de palma, eucalipto. La deforestación destruye lo esencial para producir lo superfluo. Pero en otros lugares se deforesta para sobrevivir. Más de 2.000 millones de personas todavía dependen del carbón vegetal, casi un tercio de la población mundial. En Haití, uno de los países más pobres del mundo, el carbón vegetal es uno de los principales productos de consumo. Haití era la perla de las Antillas. Hoy día este país no puede asegurar su subsistencia sin la ayuda exterior. En las colinas de Haití solo queda el 2% de los bosques. Al quedar desnudo, ya nada retiene el suelo. Con el agua de las lluvias, el suelo Bien, bastante difícil la situación si lo vemos en el plano de hacia dónde vamos, ¿verdad? El pensar que todos estos actos que hoy el hombre hace, pues tienen una consecuencia y no es un castigo divino, realmente es una relación de causa y efecto por todo lo que hacemos. Lo vemos con nuestro clima. Por ejemplo, nuestro país que antes era considerado el país de la eterna primavera, pues eso solo quedó en los libros, porque realmente ya no es así. Vemos las condiciones del clima, ya no tenemos tan marcadas las estaciones. Vemos que a veces en una semana llueve lo que tendría que haber llovido en un mes y luego pasamos meses sin agua. Igual veamos el clima de ahora, fríos intensos, calor intenso. Entonces ya ese clima templado, rico que nos caracterizaba, pues en muchas regiones se ha perdido. Y falta ver todavía lo que nos espera. Incluso cuando vemos que en Guatemala antes, por ejemplo, las situaciones de huracanes o de tormentas sí nos afectaban, pero no con la magnitud como lo pasó en las últimas, que fue hace 2 años, justo en Izabal. Y la razón que toda la región del norte ahora lo que cosecha es palma africana. No sé si ustedes han podido ver esa región del norte de nuestro país. E incluso los manglares han desaparecido. Entonces, vemos cómo ese tipo de situaciones afectan nuestras condiciones. Más que Guatemala es un país vulnerable, rodeado de placas tectónicas, con volcanes y situaciones naturales que nos ponen en riesgo. Y aún a esto, aunado la falta de cuidado de nuestro medio ambiente, la falta de conciencia social, la corrupción, que es un cáncer que corrompe, nuestros gobernantes no les importa el futuro de los guatemaltecos,
les interesa el bolsillo en este momento. Entonces, lamentablemente son situaciones a las que estamos nosotros sujetos. Entonces, cuando hablamos de que la ciencia busca facilitarnos la vida, facilitar el trabajo, dominar las fuerzas, dominar la naturaleza, elevar el nivel de las fuerzas productivas, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Yo estoy de acuerdo en el avance tecnológico. Estoy de acuerdo en que las personas usemos la tecnología, pero que no nos convirtamos en títeres de la tecnología. Es triste ver cuando hay personas que sin Waze no pueden llegar a ninguna parte. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, acá en Guatemala todavía no es tanto, pero yo platicaba el otro día con otros compañeros que han viajado fuera de nuestro país y que hay gente que de una cuadra a otra, si el Waze no, si ese día se cae en las redes sociales, no sale porque no saben cómo llegar. Yo digo, nosotros tenemos una cualidad, un rasgo que nos hace diferentes a los animales, se llama pensamiento. Y entonces, si nosotros nos volvemos tan cómodos con la tecnología, también dejamos de pensar. Por ejemplo, las operaciones básicas de sumar por ejercicio, hagámoslo, 2 más 2, ay, qué aburrido, sí, pero es aburrido, pero hagámoslo, porque nuestro cerebro se mantiene en actividad. A veces cuando voy al mercado y veo que las personas dicen, mire, deme 2 y le doy 5, y que la gente pide la calculadora o saca el teléfono para sumar y restar, ¿por qué le van a dar 5 y por qué va a dar 2? De verdad me angustia. Porque les digo, ¿estoy de acuerdo en usar la tecnología? Sí. Y seguir desarrollando tecnología, sí, porque pues todo cambia. Pero también en que no nos convirtamos en títeres de la tecnología, ¿verdad? Cuando yo veo que dice se hacen trabajos de investigación y la persona que está en el café internet lo único que hace es buscarlo, copiarlo, pegarlo y ponerle la carátula con el nombre de las personas, yo digo, ¿y a la persona qué le quedó? ¿Y la persona qué aprendió? Entonces, de esa manera, es importante tomar en cuenta cómo nosotros debemos de utilizar la tecnología, debemos de desarrollar ciencia, pero también debemos de usar nuestro cerebro. Recordemos de que nosotros somos seres analíticos, seres que razonamos. Entonces, es fundamental el uso de nuestro pensamiento. Hago una pauta para escucharlos, cuáles son sus opiniones, qué saben ustedes acerca del tema, qué les impactó, si hay dudas, cuestionamientos, anécdotas, pues este espacio es de ustedes. Bueno, si no hay nada, pues seguimos trabajando. Voy a compartirles nuevamente las diapositivas. Bien, entonces, cuando hablamos acerca de la ciencia, decimos, la ciencia se diferencia del conocimiento cotidiano por sus rasgos, por sus características. Decimos, la ciencia es fáctica, la ciencia se basa en hechos reales. Por ejemplo, el que hoy hablemos acerca de los problemas en el planeta, que hablemos acerca de la destrucción de nuestros suelos, que hablemos de la deforestación, que hablemos de la guerra, por ejemplo, es porque se está presentando. La ciencia analiza hechos reales. La ciencia trasciende los hechos, es decir, la ciencia no se conforma con decir, bueno, es que en Guatemala hubo un temblor. La ciencia explica y dice, bueno, en Guatemala se presentó un temblor de una categoría de 6.8 en la escala de Richter, con profundidad de 36 kilómetros. El epicentro se presentó en las costas del Pacífico y establece incluso, por ejemplo, qué efectos secundarios hubieron, si hubieron réplicas, si se presentó algún acontecimiento más. La ciencia no solo descubre el hecho, la ciencia lo explica, establece la causa y establece el efecto de ese hecho. La ciencia es sistemática, como decíamos hace un momento, hay un orden lógico en sus etapas. Por ejemplo,
usted cuando comienza a desarrollar un trabajo, no plantea primero las conclusiones. Usted primero formula el marco teórico, formula el problema, la hipótesis, los objetivos, la matriz, incluso o el árbol del problema, y hasta de último, ya cuando usted ya hizo la investigación, va a plasmar las conclusiones. Es un sistema lógico. Ahora bien, la ciencia es comunicable, es decir, que la ciencia emplea un lenguaje que llega a todos. En Guatemala tenemos un problema serio, especialmente cuando se habla de administración pública, municipalidades, ministerios, Congreso, Ejecutivo. En el legislativo no, porque ahí el juez tiene que ser primero abogado y tiene que pasar por un proceso para llegar ahí. Pero el resto no pide. A usted no, por ejemplo, si va a la Constitución, no le dice el presidente de Guatemala tiene que tener una carrera universitaria, los alcaldes tienen que ser, por ejemplo, a nivel diversificado. La Constitución dice que tenemos que ser guatemaltecos, ciudadanos, gozar de libre derecho de nuestro ejercicio, pero en ninguna parte exige academia. Y a veces cuando nos toca que presentar proyectos municipales, toda persona es capaz. Pero cuando usted, por ejemplo, comienza a hablar en su léxico profesional de que si las normas NIA, que si de repente el estado financiero y que hizo hallazgos y que determinó déficit o que determinó ganancias, la gente que está ahí puede ser que ese lenguaje no se le entiende. Pero la ciencia no se queda ahí. La ciencia llega a todos porque la ciencia es comunicable. La ciencia no es inefable, la ciencia llega a todos. Véalo, por ejemplo, con el tema de la salud. Todas las enfermedades tienen un nombre científico. Si a uno le dicen el nombre científico de la gripe, capaz que compra la caja porque siente que ya se va a morir, porque no sabemos qué es. Pero cuando ya el médico lo explica en un término común, mira, lo que tú tenés es un problema con tus amígdalas, hay una inflamación, hay esto, hay el otro, pues entonces uno ya comprende, porque la ciencia llega a todos. La ciencia es precisa y es exacta. Por ejemplo, en el campo de la medicina, si usted tiene un problema de presión alta, le van a dar un medicamento que va a ayudarle a ese problema. Pero no se trata de tomarse toda la caja de pastillas. No se trata de tomárselos cuando me recuerdo, no, que hay una dosis, dependiendo de cuál sea nuestro avance y qué tipo, cómo nos afecte la presión, ese es el medicamento que nos van a dar. Pero para ello, el médico primero nos hace un análisis de sangre, de orina, de heces, un chequeo completo, nuestro corazón, para ver qué es lo que está afectando nuestra presión arterial. Y ya con base a ese estudio, nos va a dar una medicina en una determinada cantidad. Entonces, siempre que nosotros hablamos de la ciencia habla de precisión, habla de exactitud. Si usted como auditor o como administrador va a hacer un diagnóstico en una empresa, de ahí es donde usted va a tomar sus decisiones, pero solo con llegar a la empresa y que le abran la puerta, usted no sabe qué recomendar. Para que usted aplique un método científico en esa empresa, tiene que conocerla y con base a su conocimiento, y usted ya determina qué metodología aplicar. La ciencia es analítica. La ciencia descompone las partes de un todo para conocer la esencia. Si se recuerdan cuando hablábamos de los grados del conocimiento, decíamos el segundo grado se llama grado lógico, grado de la ciencia, también le podemos decir grado racional. Y nos explicaba que nuestro grado lógico es mediato porque necesita de funciones como la abstracción, como el análisis, como la síntesis, para profundizar en la esencia del fenómeno. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que la ciencia es analítica, la ciencia lo que hace es descomponer las partes de un todo para descubrir la esencia y de esa manera poder explicar los fenómenos. Mario Bunge
establece todos estos rasgos a los que le llama características de la ciencia o rasgos de la ciencia. También habla acerca de que la ciencia es general. En la lámina anterior decíamos, la ciencia es fáctica porque la ciencia se basa en los hechos. Es decir, la ciencia no se inventa las cosas. Para poder hablar de un fenómeno y buscar una solución, el fenómeno tiene que presentarse. Pero la ciencia lo que hace es no utilizar hechos aislados, sino basarse en aquellos hechos que son comunes, que son generales, que son los que se repiten una y otra vez, porque es ahí donde va a salir la ley general. Cuando hablamos acerca de que la ciencia es especializada, la ciencia se divide en diferentes áreas, en diferentes campos, para poder profundizar y de esa manera brindar soluciones efectivas. Veámoslo, por ejemplo, en las ciencias de la salud. Por ejemplo, ginecólogos, oftalmólogos, odontólogos, cardiólogo, otorrinolaringólogo. Incluso vemos cómo hay hay diferentes especialidades en el tema de la salud. En nuestras carreras, por ejemplo, decimos ciencias económicas. Hay un auditor, hay un administrador, hay un economista. Cada uno de nosotros tiene una especialidad. Por ejemplo, en el manejo de las finanzas de la empresa, en el manejo de cómo invertir, en el manejo del tema contable, del tema legal, pues el auditor es el experto. Si se trata en el tema de producción, si se trata en el tema contable, el administrador también tiene que saber, porque para poder recomendar dónde invertir, para poder asesorar si estamos bien o estamos mal, hay que manejar el tema de finanzas, pero cada quien lo ve de manera diferente. El administrador también ve la área de mercadología, porque la mercadotecnia es el arte de crear necesidades. Las personas necesitamos ropa, sí, para vestirnos, para cubrirnos de las inclemencias de lo que pasa en nuestro medio ambiente. Pero marca, eso es mercadotecnia. Ustedes a comunicarse, sí, pero pensar en una marca, si es iPhone, si es Samsung o si es Huawei, su teléfono, eso es mercadotecnia. Eso es función del administrador. El cómo producir, cómo utilizar la planta, cómo distribuirla de mejor manera, cómo aprovechar el tiempo entre máquina y hombre, todo eso es cuestión del administrador. Y en el caso del economista, muy analíticos. En el tema de los economistas profundizan en conocer las doctrinas, en conocer cómo funciona la economía del país, en poder establecer cómo funcionan las políticas económicas, análisis matemáticos profundos, estadísticos sobre el tema de inversiones, sobre el tema de proyecciones de nuestro país. Entonces, cada área tiene un conocimiento específico y es por eso que la ciencia es especializada, porque entre más específico, mejor conoce el problema y brinda mejores soluciones. Toda ciencia es legal y no es porque tenga un montón de abogados. Es legal porque se basa en leyes, porque a través de las leyes y los principios generales es que la ciencia puede explicar cómo funcionan los procesos y con base a ello poder predecir, porque la ciencia es predictiva. Cuando la ciencia logra establecer con exactitud qué es lo que va a suceder en el futuro y esto se cumple, la ciencia alcanza su máximo esplendor. La ciencia es útil, o sea, no podemos negarlo. Por ejemplo, el día de hoy en nuestro salón de clases, a pesar de la pandemia, seguimos adelante. Seguimos a través de estas plataformas conectados. Nos podemos comunicar a todo el mundo. Podemos saber en cuestión de segundos lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. A través de la ciencia, el hombre ha inventado diferentes mecanismos para ayudarnos en el tema de salud. Vemos las vacunas en contra del COVID. Y cuando hablamos acerca de la misma necesidad del hombre de conocer su realidad y transformarla, pues la ciencia ha sido su herramienta número uno para transformar la realidad. Cuando hablamos de que la ciencia es flexible,
y la ciencia es abierta. La ciencia nunca se detiene. Hoy nos pueden brindar una teoría sobre el mundo, pero esa teoría no se queda ahí. La perfeccionan, siguen investigando, nos dan otros datos, porque la ciencia nunca se detiene y la ciencia siempre está abierta a nuevos descubrimientos. Todas estas forman parte de ese inventario de las características o de los rasgos del conocimiento científico. Cuando hablamos del concepto ley, que ese no es nuevo para ustedes ya lo conocen. Ya en socio, ustedes ya hablaron de leyes generales, de leyes de funcionamiento, de leyes de desarrollo. Entonces, el hablar de una ley es hablar de un nexo, es decir, una serie de relaciones que se presentan en un fenómeno. Leyes que son generales porque se repiten una y otra vez. Por ejemplo, la ley de unidad y lucha de contrarios. La puedo usar para la sociedad, la puedo usar para la naturaleza, la puedo usar para el pensamiento. Y esta ley lo que analiza es que no existe desarrollo si no hay contradicciones. Es por eso que establece que las contradicciones son la fuente y la causa real del desarrollo. Entonces, ¿y cómo así? Por ejemplo, en la vida de cada persona. ¿Podemos tener diferentes problemas? Sí, muchos. Pero si nosotros, por ejemplo, ese problema que nos está afectando puede estar ahí presente y nuestra vida sigue igual, no es una contradicción fundamental. Pero si ese problema que se presenta nos hace cambiar las cosas, ahí se convierte en una razón fundamental de cambio. Y es por eso que afirmamos que todas las contradicciones representan la causa real del desarrollo. Y se analiza en la sociedad, y se analiza en la naturaleza, y se analiza en el pensamiento. Y como se repite, entonces es un nexo, es una relación reiterativa, general porque se aplica para todo. Y lo que hace la ley es que regula los comportamientos. Por ejemplo, en el video que veíamos, la presentadora decía, para el año 2025 se espera que se reduzca la cantidad de agua o que nos quedemos sin agua. ¿Y cómo así? Si tanta agua queda en el mar. Sí, pero de todo el agua que hay en el universo, solo el 5% es consumible. Y de ese 5, solo el 3 realmente es la que podemos utilizar. Y si nos damos cuenta cuántos millones de habitantes sabemos y cuánta agua consumimos diaria en nuestra limpieza, en lavar un vehículo, en tirarla a la calle, en regar plantas, realmente cuánto estamos gastando. Ahora bien, las leyes son objetivas porque independientemente que las conozcamos o no, existen, tanto en la naturaleza como en el pensamiento y en la sociedad. El hablar de una ley objetiva es hablar de una conexión, es hablar de un vínculo, es hablar de una concatenación interna que regula los fenómenos. Cuando el hombre descubre las leyes, las utiliza, las explica, ahí se convierten en leyes científicas. Es por eso que dice que una ley científica es la reconstrucción mental o racional o lógica de una ley objetiva. Por ejemplo, cuando somos pequeñitos y usted se sube a la silla y se tira. Usted se sube a las gradas y se tira. ¿Por qué pasa? ¿Quién sabe? Pero todo lo que sube tiene que bajar. Cuando ya crecemos y nos explican la física y nos hablan de la ley de la gravedad y nos dicen que la Tierra tiene fuerzas centrífugas y que estos atraen a los cuerpos y que por tanto todo lo que sube baja. Esa es la ley de la gravedad. Cuando ya la utilizamos, ya la explicamos, ya la conocemos, ahí se convierte en una ley científica, porque el hombre la reconstruye en su mente, ¿verdad? Nos quedaríamos ahí. Con respecto a contenidos, sigo conectada por si hay dudas, por si tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento.